Bueno, entonces, para los que nos están escuchando, bienvenidos. Ok, sí, bueno, bienvenidos a los que nos están escuchando. Mi nombre es Alejandra Fudo y yo junto con Alejandra Martínez, una chica mexicana, estamos detrás de este proyecto de guía latina en la ciudad de Heidelberg. Y pues nuestro objetivo es ser un canal de información para las personas, los hispanohablantes que vivan ya en Alemania o que tengan pensado vivir en Alemania y especialmente en Heidelberg y los alrededores. Y pues ser un canal de información para que ellos, para que conozcamos un poco mejor cómo funciona el sistema en Alemania, qué instituciones hay en la ciudad, a dónde nos podemos dirigir si necesitamos cierta información. Estamos creando un directorio con los médicos y personas que ofrecen sus servicios en español para que podamos tener acceso a ellos. Y bueno, obviamente promover el aprendizaje del idioma alemán, ¿no? Porque estamos en Heidelberg, en Alemania, y pues inevitablemente tenemos que hablar el idioma alemán. Nuestro objetivo es también en el futuro hacer salidas pedagógicas, excursiones en la naturaleza, conocer y apropiarnos un poco más de la ciudad donde estamos viviendo, en Heidelberg y los alrededores. Y bueno, tenemos una serie de proyectos. Estamos empezando hasta ahora, hace muy poco, y pues quisimos iniciar este live con un tema muy interesante y muy importante para la comunidad latina, que es sobre el mercado laboral en Alemania, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo podemos buscar? ¿Qué tengo que tener en cuenta al presentarme a una empresa alemana? Además del idioma, muchas cosas. Y cómo se diferencia más o menos como el mercado laboral latino y el alemán. Y pues para eso hemos invitado a una chica muy simpática de Bolivia, Patricia. Ella está detrás del proyecto Empléate Mujer y pues ella brinda asesorías en este tema en cuanto al mercado laboral en Alemania, etcétera. Y bueno, pues lo voy a llamar ahora para que ella misma nos cuente, eh, pues sí, nos cuente un poquito más sobre su proyecto y el tema que nos interesa hoy, que es el mercado laboral en Alemania. Ok, hola, ¿cómo están? Bien, Patricia, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches. Sí. Yo feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Como ya lo decías, soy Patricia, vengo de Bolivia y estoy en Alemania ya 12 años. Ujú. Yo llegué como estudiante a Alemania y después de haber terminado la universidad, empecé a trabajar. Bueno, de hecho, antes como estudiante ya trabajaba. Empecé haciendo prácticas, luego escribiendo mi tesis para una empresa. Trabajé para una startup, para multinacionales. Y bueno, hace poco inicié un proyecto que se llama Empleate Mujer, el cual busca apoyar a todas las hispanas que son nuevas en Alemania a encontrar un trabajo que les guste. Entonces a eso me he dedicado el último tiempo y bueno, yo feliz de aquí, de hablar sobre este tema, como es la empleabilidad y también lo importante que es aprender alemán para poder integrarse al mercado laboral. Sí, esa iba a ser mi primera pregunta. ¿Ya aprendías, ya sabías alemán antes de llegar? No, yo aprendí alemán mientras estaba estudiando. Mi máster era 100% en inglés, era un máster Ok. para estudiantes internacionales y yo empecé a aprender alemán cuando llegué acá. Entonces, el primer año entiendo a toda la gente que llega y al principio se choca con el idioma porque es una gran inversión de recursos, de tiempo, de dinero y paciencia y todo lo que conlleva aprender un nuevo idioma cuando eres adulto. Sí, pero ¿en qué ciudad lo hiciste tu maestría? Mi maestría la hice en la ciudad de Bremen, en un centro de graduados internacionales de la Hochschule Bremen. Y Ujú. paralelamente aprendí alemán en las clases de la universidad, las normales.
Y también, pero bueno, esa sí fue una parte. Lo que realmente me ayudó a aprender el idioma fue estudiar en casa y hablar con la gente, tener una tándem, o sea, una persona que quiera Ujú. aprender español. Y hicimos este intercambio de idiomas. Eso fue lo que realmente me ha ayudado. Ah, ok, súper. Pero mientras tanto llevabas tu maestría completamente en inglés. Sí, Y exacto. ya Esa no. era mi, sí, exacto. Era mi maestría, era 100% en inglés, era modular, o sea, pasábamos clases toda la mañana hasta las 3 de la tarde. Siempre había que preparar alguna presentación, trabajo y bueno, al final de la tarde iba a veces a clases de alemán, 2 veces por semana. Ya, de manera inconstante porque la prioridad era el máster, pero también la necesidad era hablar alemán Ujú, claro. para la vida fuera de la universidad. Sí, sí, claro, fuera de las clases es otro mundo, ¿no? Y en Alemania, perdón, en Bolivia, ¿tuviste oportunidad de trabajar en una empresa alemana o de plano No, lo yo hiciste aquí? no, para nada. Yo, o sea, en Bolivia estudié una licenciatura en administración de empresas y posteriormente trabajé en consultoría y en banca. Y luego, o sea, es algo totalmente distinto a mi máster, hice un MBA y estaba más concentrada en proyectos. O sea, mi experiencia laboral en Bolivia no fue muy relevante para encontrar un trabajo en Alemania. Ok, entonces después de tu maestría, tuviste que hacer como una práctica y fue así como empezaste en el mercado laboral. Em, Se podría decir, o sea, mi primera experiencia con empresas alemanas sí fue haciendo prácticas y también escribiendo mi tesis. Eso ha sido lo que más me ha ayudado. ¿Por qué? Porque realmente la experiencia en Latinoamérica no era tan valiosa, a pesar que era una experiencia valiosa. En cambio, cuando ya empiezas a trabajar en una empresa que es alemana, ya tienes más credibilidad en la hoja de vida, la verdad. Entonces ha Mm, sido el primer paso, no es imprescindible, es algo que a mí me ha ayudado y es algo que también es un tip que doy. Si es que alguien es nuevo en Alemania y está buscando trabajo, una práctica es una buena forma de empezar a trabajar en Alemania, tener contacto con las empresas, hacer networking, conocer gente y ver mm, cómo funcionan las cosas aquí y ganar confianza, porque a veces uno idealiza un poco lo que es el trabajar en Alemania o vivir en Alemania, sí, pero cuando ya estás adentro en la empresa te das cuenta de que no es tan diferente a Latinoamérica. Evidentemente hay muchas diferencias, pero te das cuenta de que igual somos personas capaces, todas las empresas tienen problemas y al finalmente todos somos humanos y mm, independientemente de los estudios, la verdadera experiencia es trabajando. claro, pasar la acción. Y bueno, sí, entonces ahí sí ya nos adentramos un poquito sí más en el tema que entonces tú hablabas de si hay, no hay tantas diferencias, porque pues evidentemente todos somos humanos, el trabajo más o menos en las empresas alemanas se manejan también los mismos horarios, la pausa, pero yo creo que Ah, sí, sí hay ciertas cosas en cuanto a, no sé, como protocolos tal vez, o no sé, ciertos comportamientos que deberíamos evitar en el trabajo. sí, la verdad es que en el trabajo sí, las diferencias que hay realmente, bueno, hay muchas diferencias, pero las que sí deberíamos evitar es que hay muchas diferencias culturales. Por Mm, ejemplo, aquí es súper formal, es como que hay que usar a las personas independientemente de si son jóvenes o mayores, a diferencia en Latinoamérica. Y es esta formalidad que hay al hablar y al escribir emails, esto es una cosa que hay que acostumbrarse. Pero también, bueno, para mí esto ha sido lo raro, digamos, pero las buenas cosas que hay, que también hay que acostumbrarse, es que acá realmente las condiciones del trabajador son muy buenas a comparación de Latinoamérica. Como que aquí las horas se cuentan y las horas extras normalmente se compensan, ya sea con dinero o con tiempo. Y hay flexibilidad en el trabajo. Es normal llegar tarde un día porque has ido al doctor o irte temprano a tu casa porque te sientes mal o simplemente llamar para decir que no vas a ir porque estás enfermo. Entonces hay todas estas cosas que por lo menos en Bolivia yo desconocía porque el trato al empleado es otro. ujú. Y otros temas es que las vacaciones igual son, yo ahora, bueno, yo en Alemania tenía el doble de vacaciones que en Bolivia y No, uno como que las puede planificar
cuando quiere. Claro, hay que coordinar con el equipo de trabajo, pero es como que es normal que vas a sacar tus 30 días en el año porque es lo que todos hacen. Ujú, Y también otra diferencia interesante es que hay que negociar. Normalmente cuando firmas el contrato de trabajo, te ujú. preguntan cuánto quieres ganar y aquí uno tiene que estar bien despierto, tiene que haber hecho la tarea de revisar los sueldos del mercado, más o menos ver cómo va la empresa, preguntar a conocidos y prepararse bien sobre este tema. Entonces, estas son las cosas que uno podría ya prepararse si es que está buscando trabajo. Sí, eso de hecho lo hemos sí, comentado un poco sobre esto, como algunos consejos para buscar empleo de un artículo que encontré una persona que trabaja para Stepstone, que es como esta agencia de empleo. Y sí decía, claro, hablar del salario, pienso en Alemania, sigue siendo como un tema tabú, tal vez. Sí, Pero sí que, pero por el otro lado, tiene uno que sí, como tú dices, llegar preparado al momento de la entrevista, si le preguntan, no simplemente dar una cifra, sino haber leído un poco, tener en cuenta la experiencia. em, exactamente, sí. Sí, la verdad es que creo que bueno, la generación joven está cambiando respecto a este tema y está más abierta a hablar, pero ujú. sí, o sea, realmente yo he escuchado varias veces en la oficina la frase de que sobre dinero no se habla o sobre el salario no se habla, en eso la gente que es muy conservadora sí lo tiene como tabú, pero hay formas de informarse. Por ejemplo, Ujú, como mencionabas en Stepstone, sale un estudio sobre los salarios según la industria y según la región de Alemania. También hay páginas web como Glassdoor, por ejemplo, es una comunidad donde la gente puede anónimamente escribir su salario y el cargo que tenía. También en portales como Zinc o LinkedIn, con la versión ujú, premium, puedes tener un estimado de los sueldos cuando te postulas a un trabajo a través de estas plataformas. ujú. Y lo que realmente nunca falla es hablar con la gente, preguntar cuánto ganan en las posiciones. Y un tip para las mujeres realmente es, esto ya me lo han dicho varios expertos de recursos humanos, hay que preguntar a los hombres cuánto ganan en esa posición, porque Ah, tenemos esto de la pay mm. gap, bueno, esto de la pay gap, de la diferencia de salario entre hombres y mujeres, tiene muchas razones, son muchos factores, pero uno de los factores es que normalmente las mujeres tendemos a pedir menos sueldo que los hombres. ¿Por qué será? ¿Por aquello del cultural o porque nosotras mismas ya lo tenemos como insertado como que, uy, no, estoy aspirando demasiado? O... Igualmente hay varias teorías detrás de esto, pero una de estas es de que es como que la mujer piensa en muchas otras cosas, sobre todo después de la maternidad, o si es que está pensando en ser madre, es como piensa que para mí es más importante un lugar donde me guste el trabajo, la gente sea amable, Mm, haya un buen clima laboral, etcétera. Entonces, tiende a pensar más en estas cosas y el hombre es más frío, es como que él es el proveedor, o sea, tiene esta mentalidad, no digo que lo tiene que ser, sino que tiene esta mentalidad que viene de antes ujú. y para él está claro que tiene que ganar, o sea, tiene que ganar el dinero, él tiene que llevar el dinero a la casa, entonces tiene Sí, esta programación y esa es una de las razones. ujú. Ok. Bueno, hablamos un poquito sobre las diferencias y ahora, bueno, si estoy nueva en la ciudad, ¿tú en qué ciudad es que estás? ¿En München? No, estás cerca de Yo München. estoy cerca de München, estoy en Augsburg. En Augsburg, sí. Bueno, yo creo que difiere también de ciudad en ciudad o tal vez el departamento, ¿no? El Bundesland en Alemania. Pero como que si estoy, por ejemplo, ahora he llegado, recién llegado a Alemania, quiero empezar a buscar trabajo, como cuál debería ser mi primer paso. El primer paso es cerciorarse que tu título no, bueno, si es que no tienes estudios en Alemania, hay que realmente ver la burocracia y también ver el tema de homologaciones. O sea, no todas y lo digo porque no todas las carreras necesitan ser homologadas. Mucha gente cree que tiene que ser así, pasar por el proceso y en realidad no. Hay carreras claras que son, por ejemplo, en medicina, algunas ingenierías que claramente sí tienen que serlo, pero, por ejemplo, carreras administrativas.
no necesariamente. Entonces, primero sería averiguar este tema y luego para empezar a trabajar hay muchas opciones. Puede ser desde hacer una Ausbildung, si es que uno ha decidido reinventarse después de haber emigrado. También hay formaciones duales en las que estudias y al mismo tiempo trabajas en una empresa y claro, y tienes un sueldo. También hay prácticas, como lo habíamos mencionado. Y bueno, finalmente puedes buscar un trabajo como la mayoría de las personas, viendo en bolsas de trabajo, pero lo que yo siempre, o sea, el tip que siempre doy es, ok, tú tienes que definir bien dónde quieres ir, Ujú, definir tu industria, definir las empresas y tú enviar una aplicación espontánea. Obviamente es un poco más difícil ujú. porque no hay ningún puesto en concreto que tenga que ser ocupado. Mm, es Puede, como puede que no sea así. las Initiativbewerbung. Exacto, es una O, iniciativa de Werbung, ujú. ujú, ok. Pero realmente ahí muestras mucha motivación y las empresas toman esto en cuenta. Yo creía que no eran este tipo de aplicaciones tan valiosas, pero es súper valioso y he tenido personalmente muy buenas experiencias con este tipo de aplicaciones. Por eso las recomiendo. Y es como que vale la pena hacerlo. Las empresas guardan los documentos y puede que el rato que ni te imagines te llamen porque hay algo interesante. Ujú, ok. Sí, bueno, investigar el mercado laboral, a cuáles empresas me gustaría trabajar, mirar si hay vacantes o de lo contrario enviar una, sí, una iniciativa, ¿cómo sería la traducción en español? Aplicación espontánea. Una aplicación espontánea, sí. Y el idioma, sí, todavía no Mm, manejo muy bien el idioma. ¿Qué puedo hacer como para tratar de desenvolverme un poco? O, y ya. Bueno, acá sí la parte del idioma es bastante controversial porque si hablas inglés, podría decir que hay oportunidades. De hecho, yo empecé a trabajar en inglés. ujú, Cuando hacía prácticas, las hacía en inglés y también escribí mi tesis para una empresa y eso también fue en inglés. Entonces, con inglés hay oportunidades y podría ser, eso yo siempre digo, es como que eso te sirve de entrada, pero creo que la meta siempre debería ser aprender alemán. Es una ujú. prioridad. De hecho, para algunos casos, el idioma vale más que el título, porque si tienes experiencia en tu país y la demuestras, entonces, y puedes hablar el idioma, entonces eso te da muchas más chances que si es que tuvieras un título en una universidad europea, pero no hablas alemán. Entonces es algo que yo siempre recomiendo como que darle prioridad. Es algo que todos sabemos que es importante, Mm, pero al mismo tiempo como que lo subestimamos. Entonces, yo diría, si es que no hay dominio de alemán todavía, entonces se puede con inglés si es que lo hablas y lo dominas, pero la meta debería ser siempre aprender alemán. Y ahora, desde la pandemia, hay muchas opciones para aprender alemán. Ya no es que tienes que ir a un curso intensivo de toda la mañana y pagar mucho dinero. Realmente hay clases en línea, hay plataformas que ya tienen cursos pregrabados, hay varias comunidades y aquí en Instagram hay un montón de creadores de contenido que son sí. profesores de alemán y que hablan español y están enfocados en la comunidad latina o hispana, Sí, mejor dicho. Entonces es como que ahora mismo no hay pretextos para no aprender el idioma. sí, y que además es bueno ponerse la meta de dominarlo bien, porque muchas veces como que nos quedamos así como en lo básico, como en el mismo nivel, y o utilizamos las mismas palabras para todos. Y puede que en el contexto en la calle esté bien, pero en el contexto laboral, pienso, es mucho más exigente asistir a una reunión o transmitir bien el mensaje que le quiero dar, no sé, a mis colegas, a mi jefe. Porque yo trabajé en la parte administrativa de un call center Ujú. hace algunos años y al inicio sí siente uno mucha, no sé, timidez, se retrae uno mucho, pero por lo mismo, porque no sé manejar bien el idioma, por la falta de confianza también, o porque me siento intimidada, que entonces como que los colegas te están observando no lo que estoy diciendo, sino cómo lo estoy diciendo.
Sí, yo creo que es parte del proceso de aprender el idioma. Lo que Sí. pasa es que cuando vamos a la escuela de idiomas, estamos divididos por niveles y como que el nivel B2 y el C1 son los últimos y parecería la última meta, pero en realidad será la última meta para un certificado si es que lo necesitas, pero no para la vida en Alemania. O sea, terminar la escuela de idiomas es un paso más. Ujú. Pero si quieres trabajar, en el trabajo vas a aprender el idioma del trabajo. Y hablo con mucha gente que se frustra porque dice, ya he estado, claro, un año y medio, no sé cuánto tiempo en la Ujú. escuela de idiomas. Y claro, finalmente uno ya quisiera desenvolverse al 100%, pero es, no siempre va a ser así porque en el trabajo el lenguaje puede ser más técnico, hay Ujú. que aprender otras cosas. Sí. Entonces va a tomar tiempo y es parte del proceso. Yo estoy 12 años en Alemania, pero digo, siempre estoy aprendiendo Sí. cosas nuevas. Leo un tema nuevo y de hecho voy a aprender palabras nuevas. Ujú. Es parte del proceso. Y la verdad es que sí, todos nos sentimos así al principio cuando estamos aprendiendo. Em, Hay esta inseguridad porque estás trabajando con nativos, entonces ya no es solo el tema técnico, sino es el lenguaje en sí. Y creo que es totalmente normal, no hay que desanimarse por eso, sino simplemente seguir teniendo el idioma, seguir integrando el idioma en nuestras vidas, repasar lo que sea necesario repasar y bueno, tenerle paciencia y sobre todo tenernos paciencia a nosotros mismos, Sí. porque bueno, es simplemente necesitamos tiempo para esto. Ujú. Yo tengo una pregunta. ¿Es cierto que, bueno, la camaradería, se podría decir así, en el ambiente laboral en Latinoamérica es mucho más, sí, más relajada que en Alemania? Sí, es cierto que las Sí, distancias entre colegas, o sea, se mantiene muy bien lo privado con lo laboral, ¿sí? sí, yo también he tenido la impresión de que como en Latinoamérica es un poco más informal todo y Ujú. también no es tan complicado como que tener un grupo de amigos en el trabajo, de hecho es normal. Y en Alemania depende, o sea, no voy a decir que no hay, o sea, de hecho lo he visto igual en los trabajos, hay grupos de amigos. Ujú. Em, pero es como que, como en todo lado, si tú eres el nuevo, tiene que pasar un tiempo y si la gente y tú tienen intereses en común, entonces vas a estar con ellos. Pero puede ser que no sea un tema necesariamente de cultura, ni de idioma, ni de nacionalidad. Puede ser como en cualquier otro lugar que simplemente hay intereses distintos y no vas a estar en determinado grupo. O sea, no siempre es porque son alemanes y porque nosotros somos hispanos, si es que no se da esa camaradería. Pero sí coincido, creo que aquí en Alemania la gente joven sí tiene grupos, la gente mayor es como que ya es relativo. Desde el momento en que uno tiene familia, creo, hay otros horarios, hay otras prioridades y es diferente es, es diferente. Y también es un poco más formal. Yo tenía una amiga, por ejemplo, éramos de la misma edad, pero me decía, ¿quieres ir a almorzar? Yo sí, ya, claro. Y me decía, ok, te envío una invitación. Y me enviaba una invitación por email, por Outlook, para ir a comer la siguiente semana, de manera espontánea. Ok. Entonces, sí, es como que sí hay esas diferencias, es innegable. Ujú. Sí, ok. Sí, y bueno, así como para mencionar de pronto antes de terminar sobre la hoja de vida, la carta de presentación, que toma tanto trabajo que creo es lo más difícil que hacer la misma hoja de vida o mirar dónde se envía, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un gran tema porque es un poco distinto a como yo solía hacerlo en Latinoamérica, por ejemplo. Sí. Em, lo de la carta de motivación, por ejemplo, en Bolivia no lo usamos. En Bolivia dejas una hoja de vida para Mm. todas las empresas y así es. Sí. Y como que acá la gente es mucho más prolija. Como que aparte de que tu hoja de vida tiene que tener un formato limpio, estructurado, un poco de diseño tal vez, aparte de la manera en cómo está redactado, es
súper importante. Por ejemplo, se recomienda aquí en Alemania, bueno, en general, una buena hoja de vida siempre debería mencionar tus logros y Ujú, se pueden poner números como que gracias a algo que tú has hecho han aumentado las ventas y si no mm, has tenido ese tipo de éxitos, entonces decir, bueno, has trabajado con cuántas personas, si has liderado un equipo, cuántas personas tenías al cargo. ujú, Esa parte de la redacción es muy importante y la hoja de vida tiene que ser un diferenciador, es decir, es lo que es el documento con el que te puedes diferenciar del resto. Ese ujú, es el objetivo de enviar una carta de motivación. Por eso, cada vez que envíes una carta de motivación, deberías siempre adaptarla a la empresa y al puesto en el que, al que la estás enviando, porque ujú. si tienes un estándar, esto se nota al tiro y no vale la pena, porque ahí ya con eso ya no tienes muchas chances, a no ser que tengas un perfil que sea súper requerido, que de todas maneras te van a llamar, pero si Mm, no tienes nada súper especial, entonces es como que si no, si tienes una carta de motivación estándar, reduces mucho los chances de que te llamen a una entrevista. Y lo que tienes que poner en la carta de motivación es principalmente qué valor agregado le estás dando tú a la empresa. No poner como que tú quieres experiencia, que siempre has querido trabajar ahí. O sea, no se trata solo de poner esas cosas, sino de demostrar qué ganancia va a tener la empresa si te contratan, conmigo. qué valor agregado tú ofreces al puesto. Ujú, Y entonces es un poco eso, es como que contar tu historia y mostrar por qué precisamente tú eres la persona perfecta para ese puesto de trabajo. ujú, sí, y creo algo muy importante es, claro, hacer la hoja de vida, obviamente en alemán, en la carta de presentación, y tener un amigo alemán que por favor lea antes de, ¿no? Porque creo también, se fijan también si tienes errores de las palabras mal deletreadas o algún error o cosas de gramática que obviamente pueden pasar. Sí, la verdad es que sí, si no tiene, sí, claro, alguien debería leerla, porque aunque tu idioma, aunque tú pongas en en el Lebenslauf que tu idioma de alemán es intermedio, tus documentos tienen que estar perfectos, porque es, o sea, claro, es requisito y aquí si necesitamos ayuda hay que reconocerlo y pedirle a alguien que nos apoye con esto. Con internet se pueden, como que hay mucha ayuda, pero sí necesitamos a alguien que nos dé una mano revisando los errores, eso sí, de hecho. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Es necesario poner la edad y el estado civil en la carta, en la hoja de vida? ¿O aquí Em, no? no, mira, sabes, esto es como que precisamente estos temas ahora están un poco, bueno, estado civil no es requisito. Poner fecha de nacimiento todavía se pone, pero hay dos temas como que estado civil e hijos ya Mm, no tienes que ponerlos de manera obligatoria. Sin embargo, es algo que tarde o temprano tiene que salir en la entrevista. ujú, O sea, yo estoy, o sea, yo la verdad ahora mismo no pondría mi estado civil ni mi nacionalidad, porque creo que son temas que deberían salir en la entrevista. ok. Pero esa es mi opinión personal. Yo sé que mucha gente que, por ejemplo, tiene la nacionalidad alemana la pondría. Para mí es como que yo personalmente no lo haría, pero no digo que no lo hagan, o sea, esto es realmente súper personal. Finalmente ahora como que los tiempos están cambiando y ya ni siquiera la foto es obligatoria como antes. Ah, Sin sí. embargo, sí, sin embargo, los reclutadores de personal prefieren recibir documentos con la foto. Es como Mm, que hay esta preferencia y puede que, aunque no sea obligatorio, ellos tengan tendencia a favorecer documentos que tienen foto, porque ellos como que pueden tener una, no sé, otra manera de una evaluar los imagen de documentos. cómo es la persona, sí, claro. Exacto, exacto. Sí, Pero bueno, estado civil no es obligatorio ponerlo. Tampoco si hay hijos o no hay hijos, aunque evidentemente es un tema que va a salir claro. en la entrevista y debería salir en la entrevista porque la verdad es que hay que buscar conciliación. Ujú, Entonces, como, como tú como empleado también necesitas exponer qué necesitas para poder trabajar en en dicho cargo. Y puede ser
la flexibilidad, una de esas cosas, o que puedas hacer home office ciertos días a la semana. O sea, hay cosas que yo creo que hay que hablar, hay que comunicarlas abiertamente. Ujú, claro. Sí, bueno, y para terminar, cuéntanos un poco entonces sobre Empléate Mujer, como las asesorías que tú brindas. ¿Tú estás en Bremen? No, Yo perdón, estoy en en Augsburg. Augsburg, sí, No, pero estoy en estudiaste en Bremen. Bremen, estás en Augsburg, que eso es Bayern, ¿no? Sí, Sí, bueno, nosotros estamos no muy lejos en Heidelberg, Baden-Württemberg. yo estoy al Pero lado. sí, claro, entonces háblanos ahora sí un poquito sobre las asesorías que tú brindas. Que supongo Ok, no es, se llama Empléate Mujer, pero no es específico solamente exclusivo para mujeres, ¿verdad? sí, no, no es, sí, no, no es exclusivo para mujeres, pero en sí el nombre es como que me dirijo a las mujeres porque he conocido a muchas mujeres en Alemania, más Ujú, mujeres que hombres, que han venido por la pareja a Alemania, ujú, siguiendo a la pareja, y luego la mujer como que es la que tiene que integrarse laboralmente de alguna manera, y entre este proceso a veces vienen hijos, viene la maternidad, y es como que todo se va haciendo mucho más complejo. Entonces, sí, ha sido como que mi manera de honrar a esas mujeres, que he conocido varias, y he conocido muchas mujeres que aparte de estar capacitadas, tienen tanto potencial, pero desconocen las maneras de integrarse al mercado laboral. Entonces, esa es la razón por la que creo el proyecto y por la que lleva el nombre que lleva. Pues sí, yo ofrezco asesorías a todas las personas que quieren integrarse laboralmente en Alemania. Vemos la parte de elaboración de documentos, elaboración de todo lo que es el dossier de la aplicación, no solo el Anschreiben y el Lebenslauf, sino también, bueno, a veces se necesita poner Deckblatt. Bueno, no es necesario, es como que una portada, pero le da un cierto toque a la aplicación, y también hay otros documentos que adjuntar. Entonces vemos todo esto, qué documentos se necesitan, cómo tienen que verse, cómo hay que enviarlos, en qué formatos, etcétera. Y más importante, también hacemos, bueno, hago como que estrategias de integración laboral. O sea, no todas las personas van a empezar buscando trabajo en la bolsa de trabajo, sino hay gente que realmente puede hacer mucho sentido hacer una formación o buscar una práctica ujú, o empezar o cambiar de industria. Entonces, según lo que cada persona quiera y según la experiencia que tenga, diseñamos una estrategia que le ayude a integrarse laboralmente. También trabajo mucho con el uso de redes sociales, bueno, redes profesionales, sin LinkedIn, pero estas dos herramientas son súper potentes para entrar en contacto más cercano con potenciales empleadores. Entonces, vemos distintas cosas. Yo siempre digo, realmente abrir tu laptop y empezar a buscar trabajo en las bolsas de trabajo es lo último que se debería hacer. Y es una de las cosas, no es lo único, sino que es mucho más, mucho más. También vemos mucho sobre el tema de mindset, la mentalidad, ujú, porque después de haber emigrado, mm, hay muchos desafíos en un país nuevo. Uno de ellos es el idioma, la gente, etcétera. Y entonces muchas veces estamos vulnerables. Y en ese estado de vulnerabilidad estamos tratando de encontrar un trabajo. Y si estás inseguro o sientes que te faltan cosas, es como que es súper difícil hacer una aplicación que sea exitosa, que impacte. Entonces, es como que primeramente hay que hacer un trabajo interno de mentalidad, reconocer las debilidades, pero también, sobre todo, reconocer las fortalezas, identificar cuál sería nuestro trabajo ideal y realmente ir a eso. No creer de que, ok, este es el tipo de trabajo que yo creo que puedo conseguir, y empezar así el proceso. Entonces, son los temas que trabajo. También vemos lo del idioma. Cada persona tiene distintas necesidades, entonces vemos según el tiempo y según los recursos, cómo puedes aprender alemán. O sea, he entrevistado a varios profesores y conozco varios métodos que se están usando para enseñar alemán. Entonces, ujú. esto igual, o sea, ofrezco esta guía, ¿no? Para que la persona tenga todo el paquete, idioma, documentos, estrategia y mentalidad. Y con todo esto, pues sí, uno tiene muchas chances de conseguir un trabajo. Ujú, bueno, suena muy, muy bien, claro. Y sí, muy importante la labor que estás haciendo.
qué bueno que existen este tipo de emprendimientos también, porque si llegas, claro, es que la primera barrera es el idioma, es que indudablemente, porque igual si quieres buscar ayuda sobre este tema y te lo van a brindar en alemán, pues difícil, ¿no? Sí, de hecho yo cuando ya, o sea, yo ya trabajaba un par de años en Alemania y me mudé por trabajo de Hamburgo, Hamburgo a Múnich cuando llegué al sur. Hice un Bewerbungscoaching con un coach que es ahora mismo es súper famoso. Ujú, Y él vio mis documentos, los revisó, me dio unos tips, pero yo sentía que él no me entendía, porque yo estaba en una situación vulnerable, o sea, estaba como que quería un trabajo de más responsabilidad y tenía un poco de inseguridades respecto al idioma, ujú, porque sentía que tenía que hablarlo 100% perfecto y la pronunciación 100% alemana y etcétera. Y también estaba empezando, creo que tenía 30 años y estaba como que sentía que iba a ser juzgada por la edad al cambiar de trabajo ujú. porque no falta, no falta quien pregunte sobre planificación familiar, a pesar que es una pregunta que está prohibida. Sí. Pero sentía que esta persona que me ayudaba era un hombre, era un alemán, sentía que no podía identificarse conmigo. Es como que me hablaba como si fuera cualquier otro de sus clientes y no tenía en cuenta todas las vulnerabilidades que habían en mi caso. Y sentía que si bien me ayudó con estrategias y técnicas, no era algo exactamente para mi caso porque él no podía imaginarse Ujú, eh, cómo yo me sentía. ujú. Sí, 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 es bueno también tener la oportunidad de hablar esos temas en nuestro propio idioma, claro. Pienso se entiende mejor. Sí, Bueno, Patricia, sí, pues muchas gracias. Pues quedan muchas cosas por explicar, obviamente, porque es un tema también bastante grande, ¿no? La entrevista, un poco más sobre la hoja de vida, la carta, sí, sobre este tema mismo en la oficina, pero bueno, ya quizás más adelante tengamos otra conversación. con gusto, con gusto, yo encantada. Sí, Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido, bueno, súper ameno todo, así que con gusto quedamos para otra ocasión y ya, yo encantada. sí, claro, la próxima nos podemos encontrar personalmente. Ah, Ya ya, un sí, poco en que sea en Heidelberg. persona. Sí, Súper. claro. Bueno, muchas gracias, gracias a los que se conectaron y para los que, si no, van a poder ver la transmisión después. Bueno, entonces, pues nada, que tengan buena noche en Heidelberg. Saludos, hoy estoy en Bogotá, pero pronto estaré en Ay, Heidelberg. disfruta. Sí, entonces, bueno, muchas gracias y estaremos en contacto. Perfecto. Hasta pronto. Chao, que estés bien. Adiós, gracias a todos los que se unieron y bueno, esperamos que pues hayan podido aprender un poquito sobre este tema del mercado laboral y si no, pues bueno, les vamos a dejar el contacto de Patricia para que la contacten a ella directamente si tienen alguna pregunta o si necesitan una asesoría o si les quedó algo por saber. Bueno, adiós para todos, que estén bien.